día muy especial en la comunidad del Delta del Tigre. En este liceo nos visita Guillermo Loca, creador, autor, protagonista y conductor de la serie multimediática Voces Anónimas. Hoy ¿sí? Tenemos a una estudiante que es fanática, ¿sí? No solo de los programas, sino gran lectora de todos los libros de Guillermo, que ya lleva publicado más de 13 libros, ¿verdad? 13 libros. Bueno, el primero, Voces Anónimas 1, el último, épico, que ya lo hemos leído apasionadamente, y quizás Sofía tiene una preguntita sobre épico. Bien, Sofía, tú sos la protagonista junto a Guillermo. Bueno, yo te voy a hacer unas preguntas. Primero, ¿qué te inspiró para empezar a escribir toda la serie de los libros? Bueno, muchas gracias por el interés. Te cuento que de chico, desde que iba a la escuela, me encantaba escribir. Me anotaba el concurso de cuentos, algunos no iba tan bien, otros me fue bastante bien. Y me apasionaba escribir, me encantaba leer. Recuerdo autores como Horacio Quiroga o Edgar Allan Poe, que marcaron mi infancia. Y después, con el tiempo, se dio la oportunidad de hacer Voces Anónimas en la televisión. Cuando termina la serie, que fue la primera temporada, se emitió en 2006, la gente empieza a escribir para ver o pidiendo que se hiciera una repetición. Nosotros le explicamos que en ese entonces, una vez que salía al aire, no se podía repetir, entonces nos pidieron más material para leer más, para leer las historias. Entonces el mismo público nos fue pidiendo que hiciéramos un libro. Y de cierta manera el público me dio la chance de cumplir un sueño, porque siempre había sido de niño o había tenido ese sueño, ¿no? El de escribir historias. Y gracias al público quedó documentada la serie en un primer volumen, que bueno, trabajamos bastante porque había que adaptar las historias que salían en la televisión a un formato literario, y teníamos que lograr que el lector, cuando tomara el libro y leyera los capítulos, sintiera que estaba conectado con el programa de televisión, o lo que se dio también, que nos comentaron que en algún momento los lectores sintieran que como que se estaban trasladando al programa, o que escuchaban algunas frases de algún testimonio mías o algún narrador. ¿Por qué historias de terror así, si no de cualquier otra cosa? En realidad las historias de terror son las que más repercusión tienen, ¿no? Son las preferidas de muchísimas personas, pero si te fijas en nuestra serie siempre hay un abanico de temáticas, de historias muy variadas. En las primeras temporadas hubo historias así, como de bien decir, de terror, como La Llorona, por ejemplo, y muchísimas más. Pero también creo que incluso en la primera vez que se metió Voces Anónimas, tal vez si hablamos de porcentaje, el terror fue uno de los porcentajes más pequeños, pero la gente recuerda eso. Yo te voy a recordar que en la primera temporada también salió la historia, por ejemplo, el tesoro de las Masilotti, que es un tesoro que se buscó en el cementerio central en el año 1951, que opacó al maracanazo, que se habló durante un año del triunfo de Uruguay en Maracaná, y en el 51 se dejó de lado ese tema y empezaron a hablar de un tesoro que había sido escondido debajo del cementerio central. El castillo Pitramiglio, la alquimia y posiblemente el posible escondite de Santo Grial. Te puedo seguir nombrando a Artagabeitia, un uruguayo que no sé, no te voy a hacer spoiler, pero es la historia de un uruguayo que parte de un accidente ¿te acordás, Sergio? El Titanic. Claro, no quería decir el final, pero bueno, iba en el Titanic. Y puedo seguir nombrándote infinidad de historias, pero es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque las que se posicionan en el imaginario colectivo de la gente cuando uno dice Voces Anónimas, dicen terror, misterio, y está bueno aclarar que hay de todo, pero la gente recuerda eso, o las que más cuentan, las que más retiene, o las que más se ve como, o por ahí son parte de fogones o de reuniones de amigos, son las más terroríficas. La Llorona, por ejemplo, es un caso que acá lugar, por ejemplo, si voy a un liceo, nunca falta la pregunta sobre La Llorona,
Y eso es muy interesante, capaz que por todo lo que hablábamos al principio, la intriga, ¿no? Por lo desconocido, por lo más allá. Pero es cierto, sí, que el terror, y bueno, una vez que se dio ese fenómeno de que cuando sacamos los primeros capítulos y la gente hablaba más que nada de lo de terror, generó o derivó en eso, ¿no? De que empezara a aumentar ese porcentaje de historias de suspenso, de terror psicológico a veces, pero siempre hay de todo. Incluso yo digo que en la sexta temporada, que va a ser emitida en breve, también hay historias que te van a dejar un nudo en la garganta, tal vez se te escape una lágrima. A mí me pasó con la historia de la chica de verde, fue como triste, yo que como me dejó esa sensación así tipo triste, porque estuvo tan linda la historia, y como que no es terror, o sea, es linda la historia. Exacto, es lo que te estoy diciendo y vos misma porque sos una buena lectora lo entendés, capaz que el que no es un buen lector que se lee todos los libros, por ahí va o le llegan las historias más terroríficas, pero hay un universo de historias mágicas increíble en los libros. La chica de verde, como decís, es espectacular porque tiene que ver con el amor, tiene que ver con una pareja que por ahí buscaba ellos no buscaban ser felices, y en ese estado pasa esta historia, ¿no? Entonces, una chica como vos que capaz que sueña con enamorarse, ¿no? Te llega mucho más, pero es interesante y creo que lo que decís es muy importante, que capaz que la gente que está dispuesta o tiene ganas de adentrarse en las páginas de alguno de los libros, que lleguen a fondo porque hay de todo. A veces nos guiamos porque la conocida es La Llorona, la voy a leer, pero ahí siempre hay más de 20 historias, todas ellas muy diferentes. Si no, si las historias fueran todas iguales, capaz que no sé si estaríamos hablando de 13 libros. La historia de parálisis del sueño es real, porque a mí, por ejemplo, una vez me pasó y conozco gente que la pasó, entonces me dejó con la intriga y si era real. El fenómeno de la parálisis del sueño es uno de los que a veces hay, dentro de todas las investigaciones hay casos que te sorprenden, otros que más o menos ya esperás lo que va a suceder porque tenés algún dato. A mí me sorprendió porque también desconocía eran muy vagos los datos que tenía sobre esta parálisis del sueño, ¿no? Que es un trastorno del sueño muy común. Incluso algunas investigaciones dicen que un 50% de la población mundial tiene alguno de estos episodios alguna vez en su vida. Esos momentos en que entre el sueño y la vigilia, en los que esa duermevela que a veces uno está consciente o está despertando y de golpe se da cuenta que tiene el cuerpo paralizado, que no puede mover ni un músculo, que simplemente, o lo único que puede mover son sus ojos. Y bueno, hay gente que las sufre durante varios años, hay gente que capaz que una vez incluso tiene la duda porque fue tan puntual, pero es cierto que pasa muchísimo, es real. Vos dijiste que a vos también te pasó algo similar. A mí me pasó una vez y yo quedé como asustada y después me quería dormir sola con la luz apagada porque decía, si me vuelve a pasar, ¿qué hago? Es que es algo que debe ser horrible, yo nunca lo padecí, pero despertarte y querer moverte y por ahí no poder hacerlo, también me recuerda un poco a los viajes astrales, ¿no? El tema de quedar como paralizado, ¿no? Como dice el término, parálisis del sueño. Es muy común y hay mucha gente que se asusta y después se empieza a buscar en internet y se alivia porque dice no soy el único. Sí. Y la ciencia lo explica, hay toda una explicación, aunque también tiene su lado, si querés llamarle sobrenatural, porque hay personas que mientras sufren estos episodios, no solo que no se pueden mover, sino que detectan la presencia de seres, a quienes le llaman visitantes de dormitorio, los seres sombra, como muchos nombres. Hay quienes lo relacionan con seres de otras dimensiones o extraterrestres, como quieras llamarlo, que aparecen en ese momento que la persona está indefensa, ¿no? A mí me pasó, pero es como que vos se lo contás a las personas y por lo general me dicen, ay, vos sos chica, es tu imaginación, o no te creen, y es como, a veces te enoja porque es como, no te lo imaginaste, vos lo viste. Yo estaba durmiendo y me desperté de noche y estaba todo el dormitorio apagado y yo vi una figura parada en la cama de mi hermana y yo quedé como, ¿y ahora qué hago? Porque no podía ni gritar ni nada. Y solo cerré los ojos, respiré hondo y me dormí, y cuando me desperté fue como que un alivio. Hay documentales en internet que los podés encontrar, hay películas sobre este tema donde personas como vos cuentan lo mismo, ¿no?
Hay quienes pueden, como el hombre hoy de la investigación de la dama de blanco, que no llegó a ver ni siquiera el rostro, pero hay gente que por ahí retiene, como si le sacara una fotografía y te dice, gente que hay quienes nos describen como siluetas oscuras, más oscuras que la noche misma, algunas que tienen o los ojos están como encendidos, otras que un hombre de sombrero, pero lo cierto es que son figuras extrañas que no corresponden a la de ningún familiar tuyo. Y bueno, está ese detalle, ¿no? Como vos contás una cosa y como una persona capaz que en Rusia estaba contando otra, o capaz que otra en Brasil, lo mismo que vos y ustedes no se conocen, y después lo multiplicás por miles y cientos de miles, porque esto pasa todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Capaz que ahí está la clave, ¿no? Lo que sí está bueno es que cuando una persona escucha a otra como vos, que cuenta su experiencia, a veces, más allá de creer o no, hay que respetar y no juzgar, porque capaz que vos lo quisiste contar como para desahogarte, porque debes haber vivido un momento complicado. Entonces está bueno que la gente que escuche por ahí entienda que las cosas pasan, no puedo creer o no, pero hay que respetarlas. Mi madre, por ejemplo, cuando yo era chica también me dijo que le pasaban cosas y veía cosas, y mi hermana incluso también. Y una vez me pasó que yo iba al liceo y fui muy temprano, porque me iba a traer también para ir al liceo. Y me pareció como una figura en la esquina de la calle y estaba como encapuchada. Yo no le veía la cara, no le veía nada, solo estaba parada así. Y como que me asusté un poquito. Yo seguí caminando y cuando estaba más cerca como que se dio vuelta y como que me señaló. Pero yo no le veía la cara, para nada. Entonces fue como que me asusté y empecé a correr. Y cuando llegué a mi casa toda sudada, pálida, fue como a llorarme, no sé, me dio una crisis de nervios. Mi madre se me reía en la cara porque decía que era como que era demasiado asustadiza, que no me tenía que asustar, que era normal, pero a veces es difícil. No, y claro que es difícil, porque es un miedo desconocido. Capaz que si vos acercás tu mano al fuego y te quemás, vos sabés que el miedo por ahí va a girar en torno a lo que vos ya sabés que podés llegar a sentir, ese ardor, o sea, entonces por eso tenés miedo, porque no querés acercarte al fuego, te podés quemar. Ahora, cuando lidias con seres o energías de otros planos, es un miedo totalmente desconocido, porque no sabés ni quiénes son, ni qué quieren, ni si te pueden hacer daño o no. No sabés si son reales o no, porque también uno a veces tiene esa duda, si lo que vi. Pero bueno, cuando uno está seguro como vos es cuando se asusta. Estás viendo algo que no debería estar en este mundo. Y lo más importante es que no sos la única persona, hay muchísimas personas. Por eso a vos te interesan también tanto estos temas, más allá de las historias, porque te debes de sentir identificada. Lo importante es que la gente que es escéptica o que no cree, que respeten la postura de aquellos que por ahí viven experiencias. Nosotros le abrimos el micrófono a todas las personas, incluso también a los escépticos. Porque lo importante es contar historias y no juzgar y no dejar que cada uno en su casa, que vos si querés creas, que tus padres no crean, que tus amigos crean y así sucesivamente. Pero lo importante es que nadie juzgue, porque vos sabés que no crees, no te burlas del que no creas, uno crees, sos un tonto porque no crees. Sin embargo, esto pasó mucho tiempo y estas historias eran como de cierta manera herméticas, el cofre estaba bastante cerrado, entonces cuando alguien comparte esta historia era porque te ganaba su confianza. Eso pasa mucho en el interior, hay muchas historias, pero la gente después de que habla contigo un rato largo, ahí decide si contarte o no lo que vos hoy estás contando. Hoy, gracias a las redes sociales, gracias a la viralización de videos, a todo esto que pasa de que mediante la lectura o los programas nos llegan más las historias, la gente se está animando mucho más, es como una bola de nieve. Nosotros cuando empezamos en Anima teníamos que andar buscando y rescatando historias de rincones, de vecinos. Hoy la misma gente, el camino a la inversa, se acercan y dicen, y esta historia de Delta Tigre es increíble, ¿por qué no vas y investigas? Y así es, eso es lo que debería pasar contigo, de bueno, respetar y tratar de ayudarte, porque además que vos fuiste pidiendo ayuda porque estabas asustada. Yo hablaba con mi hermana, bueno, con el tiempo ya no más tanto, pero sí. Y bueno, por último quería preguntarte si hay algunas cosas que a vos o al equipo de grabación les haya pasado así paranormales, que no tengan explicación, mientras grababan o así. ¿Sabes que desde que pisé acá este hermoso liceo ya van 2 personas que me lo preguntan? Bueno, somos pocos los que nos vimos, pero 20 personas y ya 2 me preguntaron lo mismo, o sea que eso genera mucha curiosidad.
ustedes no cuentan historias, pero se meten en cementerios, se meten en casas abandonadas, se meten en rutas solitarias. ¿Les pasó algo? ¿Vieron algo? Sí, nos pasaron cosas. Imagínate que ya hace más de 12 años que salió el programa al aire y que fuimos muchas veces a lugares inquietantes, o que a veces, mismos lugares cotidianos, pasaron cosas que no podemos explicar. No solo a mí, sino a varios integrantes. Por eso, después que el público nos pregunta, nos pareció noble que así como ustedes abren ese cofre y comparten con nosotros sus historias, si ustedes quieren saber, nosotros a raíz del pedido de muchas personas que querían, como tenían curiosidad, siempre al final de cada libro y al final de cada temporada abrimos un segmento que se llama, o un apéndice en el libro que se llama Creer o Reventar, y ahí contamos, en Épico hay un par de episodios, y también en todos los libros generalmente hay historias. Como te digo, a veces me tocó vivirlas estando solo, pero la mayoría siempre estando acompañado por algún integrante del equipo. Así que bueno, la vamos a dejar para el próximo programa porque los tiempos no sé cómo estamos, pero bueno, bueno, si querés te cuento brevemente. Sí. Hace poco, en 2016, fuimos a filmar un cementerio de Melo, una historia que se llama La Santa de Melo. Es una historia increíble porque cuando uno entra al cementerio de Melo, de golpe se topa con una especie de santuario lleno de regalos, diplomas, camisetas de fútbol, chupetes, estampitas, placas de agradecimiento. Y empezás a leer y a prestar atención y todos le agradecen a María Amelia, gracias por cumplirme el milagro. Y empezás a averiguar quién es María Amelia. Es una niña muy pequeña, una niña que llegó a vivir muy pocos años, que es enterrada en el cementerio cuando van por reformas y porque tenían que hacer espacio porque ya no daban abasto con la cantidad de cuerpos que había en el cementerio, empiezan a construir los nichos y no queda ninguna tumba en lo solitaria, así en el piso, entonces, en el suelo. Entonces empiezan a remover todos los cuerpos y cuando abren la tumba de María Amelia se dan cuenta que le habían crecido el pelo y las uñas, y que lo más curioso es que a pesar de que habían pasado décadas, su piel y su cuerpo estaban intactos como si fuera de porcelana. Dicen que parecía una niña que estaba durmiendo. Los funcionarios vieron eso y dijeron: no, esto no tenemos que tocarlo. Volvieron a depositarla en el ataúd y nunca más se tocó. Es la única tumba que hoy vas a encontrar solitaria. Después tenés panteones, nichos, y alrededor de la tumba se levantó este santuario porque la gente considera que es santa. Gente que por ahí tenía enfermedades terminales, gente que no podía tener hijos y después le dejó el chupete de su hijo, alianzas de matrimonio, personas capaz que como vos que le pidió encontrar el amor de su vida, jugadores de fútbol que llegaron a primera división y dejaron su camiseta, diplomas de médicos, de abogados que pidieron para recibirse. Es increíble porque nosotros no desconocíamos esta historia, entonces fuimos a cubrirla y hablamos con gente que le pidió milagros y que María Amelia se le cumplió. Y en ese momento que estábamos parando la cámara para filmar ese santuario, de golpe, incluso salió en el diario El País esto, aparece arriba del templo, esa capilla, una cruz de nubes. Parecido a lo que dejan los aviones a chorro, pero realmente son como estelas muy largas. Esto era una cruz. E incluso yo pensé, mirá los aviones cuando me señalan con el dedo, porque el periodista del País se levanta, miren lo que está pasando, tuvimos que interrumpir la entrevista, éramos 20 personas y había una cruz perfectamente dibujada. Lo curioso es que las nubes que estaban en el cielo se movían, pero esa cruz quedaba como fija en el cielo y demoró casi un minuto en desvanecerse. No había aviones, averiguamos, porque lo primero fue que la primera teoría era capaz que había un avión, no había aviones, no había maniobras, no sabemos bien qué es lo que fue. Después uno de nuestros compañeros que quiso ir más allá dijo, tal vez, eran las 4:44 de la tarde, tal vez quiero una cruz, porque esa capilla no tenía cruz, era un mensaje. Entonces, bueno, mandó a construir una cruz y luego la iba a llevar para cumplir también una promesa que él dice que le cumplió. Nosotros ese día también fuimos testigos de otro tipo de situaciones, ¿no? Un día que se cortó la luz y tocó una persona cuando uno jugaba al cuarto oscuro y le decía: Cata, acá no te muevas, y cuando se prende la luz no había nadie tampoco.
y yo sentí un hombro. Y esas historias me generaron escalofríos, pero esta de la cruz, lejos de asustarme, me dejó como una sensación muy linda. No sé qué fue, no sé, creo que estoy seguro que no eran aviones. Era una cruz perfecta que se clavó ahí arriba de la capilla en el momento que estábamos filmando. Éramos 20 personas, salió en el país, podés incluso googlear que lo vas a encontrar. Y esa fue una de las situaciones, de las tantas que presenciamos mientras filmábamos, que nos dejan con más preguntas que respuestas, ¿no? Como decimos nosotros en el apéndice ese, que era